Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde nos están sintonizando. Reciban los saludos cordiales de Marco Iacobelli, que está transmitiendo desde los estudios A de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Estamos en 33 HF Estéreo Digital desde la ciudad de Leominster, Massachusetts, y también por Radio Estéreo Mesapa de Houston, Texas. Un abrazo grande a los directores y gracias por la confianza que nos brindan para tener este programa con todos ustedes. Bienvenidos a Cambalache Internacional, lo que la verdad no esconde. Hoy vamos a tener desde la ciudad de Valencia, en el espacio literario y cultural Cita con la Orden, el excelentísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares, hoy entrevistando a la poeta Maritza Noés Díaz. Si usted es un amante de la lectura, la inspiración. Atención, atención. Desde San Antonio de la Cerrada, Quilanga, Loja, Ecuador, te invitamos al gran concurso internacional de poesía. El mundo suena en JB, para que nuestros poetas dirijan la pluma al estilo de la poesía clásica, con las reglas de la rima JB. Este concurso es eminentemente cultural y sin fines de lucro. Invitamos para que los poetas nos dejen su nueva poesía para el mundo. Los ganadores obtendrán premios de reconocidos artistas plásticos locanos como Pablo Ortega Salinas, Paulina Salinas y Jimmy Simbaña Chiriboga. Para postular deben enviar su poema al correo electrónico 2019lojainternacional@gmail.com. Los esperamos. Nuestro jurado estará integrado por expertos poetas del ámbito mundial en la ciudad de Valencia, España. Esta vez también se premiará a los 3 mejores poetas menores de edad que participen en el certamen internacional. Más información ingresando en la página web www.edwingaonasalinas.com. Es una invitación para que todos los poetas brillen con sus nuevos versos y ganen con la palabra San Antonio de la Cerrada. Poesía con sabor a café. Cambalache tiene el agrado de presentarles a Juan Benito Rodríguez Manzanares en el espacio Cita con la Orden. Una participación especial junto a Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cambalache presenta el espacio Cita con la Orden. Y estamos conectados con la ciudad de Valencia. Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde nos estén escuchando. Y estamos con Juan Benito Rodríguez Manzanares, con el espacio Cita con la Orden. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, buenas y calurosas noches. ¿Cómo estamos, querido amigo Marco? Es un placer de estar de nuevo aquí en tu programa, en Cambalache Internacional, lo que la verdad esconde, con todos nuestros amigos, con todos nuestros radioyentes. Quisiera, como hago siempre, saludar a Olvin Pacheco, Quique Fernández, Roberto Rizo, Sabrina Sirone, Ramonica y los chicos del Chiringuito Argentino, Franco y Giovanna. Para todos, desde Valencia, España, como decía, un fuerte abrazo y unas calurosas, muy calurosas noches. Y aparte del calor, ya estamos en agosto, plenas vacaciones en agosto. Sé que la parte literaria se frena un poco, pero bueno, cuéntanos qué hay de nuevo. Sí, la parte literaria se frena un poco, pero en la Orden somos como las hormiguitas que vamos haciendo cositas poco a poco. Y hoy sí que tengo algo que hablar sobre la Orden, un proyecto que lleva en marcha desde hace ya bastante tiempo y que ahora parece ser que está próximo a concluirse. Si no pasa nada, para después de verano, que sea septiembre, que sea octubre, presentaremos el primer libro que va a salir del seno de la Orden Poética y Literaria Juan Benito, a la vez que presentaremos la primera sección que va a tener la Orden, que es la sección de literatura y poesía. Este libro, como decía, lleva gestándose bastante tiempo porque no lo he escrito yo solo, no lo ha escrito solo una persona, sino que es un ensayo colectivo en el que vamos a participar 5 personas que
todas tienen un gran currículum que poder aportar, y ahora comentaré un poquito por encima algo sobre el currículum de cada persona, porque si me metiera un poquito más en profundidad con cualquiera de las personas que van a participar, aparte de mí, evidentemente, nos podríamos pasar varios programas solamente hablando de esa persona y de su currículum. El libro que va a salir para después de verano lleva por título Poeticum, y luego como subtítulo algunos poetas que han marcado la poética mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Lo explico. Hay muchos poetas que han hecho una gran poesía, muy buena poesía, y que a todos nos gusta, como pueda ser, por ejemplo, Miguel Hernández, pueda ser Rubén Darío, como pueda ser Mario Benedetti, como pueda ser miles de poetas, de grandes poetas que han salpicado toda la historia de la poesía. Pero esos poetas, esos grandes poetas que han hecho una gran poesía o que tienen una gran producción, mucha producción poética, han basado todas sus obras poéticas en las estructuras y en las estrofas ya conocidas. Bien han hecho soneto, bien han hecho una cuadernavía, bien han hecho un poema con redondillas, bien han hecho un cégel, bien han hecho un poema con tercetos, pero siempre con algo ya conocido y predeterminado. ¿Y qué es lo que va a diferenciar este libro, este ensayo poeticum, de todos los demás libros que hablan de poesía, en este caso de poemarios y de personas, de poetas que están haciendo su poesía para alegrarnos, evidentemente, la vida a todos? Pues la diferencia es que en este poemario van a aparecer solo 6 poetas. 6 poetas que han marcado la poética mundial de alguna manera. No con su producción poética, no con unas grandes poesías, sino con unas grandes creaciones que han hecho que los poetas contemporáneos de él y los que han venido luego puedan adoptar esa creación que ha hecho ese poeta en concreto para luego poder componer su poesía basándose en esas directrices que ha dado el poeta. Con esta premisa he seleccionado 6 poetas que me parecía que eran los más claros exponentes de los que han marcado la poética mundial, y cuando estuvimos razonando dentro de la sección de poesía y literatura qué poetas podrían ser, llegamos a la conclusión de que estos 6 serían por lo menos los más representativos, aunque luego pudiera haber alguno más que seguramente se habrá quedado fuera del libro, pero estos son los más representativos. Empezamos con Alexandre de Bernay. Alexandre de Bernay nace en el siglo XII y sobre todo se centra en traducir a francés obras en latín. Entre ellas traduce el Román de Alexandre, que habla sobre las gestas de Alejandro Magno, y esta traducción la acopla para hacerla en verso, bueno, ya era en verso, pero la hace en verso, y en ella, por primera vez, utiliza unos versos nuevos, totalmente nuevos, que luego se utilizarían muchísimo. De hecho, en el Bestiar de Clerecía, tanto el arcipreste de Ita como, no recuerdo ahora el otro, fueron unos claros exponentes de esta manera de versar con estos nuevos versos. Estos nuevos versos fueron los llamados alejandrinos, que en un principio tenían 12 sílabas, eran dodecasílabos, pero han llegado hasta nuestros días con los versos en 14 sílabas. Estos versos alejandrinos tienen una forma muy concreta de poder estructurarse y son bastante complejos de realizar, aunque realmente una vez realizados quedan muy, muy bonitos y además quedan muy, muy sonoros. Luego, cronológicamente, nos encontramos con Petrarca, que Petrarca todo el mundo lo considera como el padre del soneto, aunque realmente podríamos decir que no fue el padre del soneto, sino que fue quien popularizó el soneto, pues anteriormente a Petrarca ya se habían hecho algunos sonetos, tal cual él luego los popularizó.
pero él llevó el soneto a su máximo esplendor y todo el mundo considera que Petrarca es el padre de los sonetos. Así que Petrarca aparece en el libro Poeticum por su popularización de los sonetos que han llegado hasta nuestros días. Luego nos encontramos con Vicente Espinel. ¿Y qué hizo Vicente Espinel? Algo que lleva incluso su nombre, como pasa con los versos alejandrinos de Alexander Bernay. Vicente Espinel lo que hizo fue dar una definición, dar una rima preestablecida para los poemas de 10 versos. Hasta que Vicente Espinel no definió cómo se debían rimar los poemas de 10 versos, cada poeta los rimaba como bien le parecía, siempre que tuvieran esa musicalidad, siempre que tuvieran esa cadencia, siempre que estuvieran o que fueran agradables al oído. Pero Vicente Espinel lo que hizo fue definirlos para que todos los poetas, a partir de su definición, los construyeran de esa manera. De hecho, hoy en día no hay poeta que yo conozca o que podamos encontrar por estos grandes mundos y este paraje inmenso que es Internet, que haga un poema de 10 versos que no sea basado en la definición que nos ha legado Vicente Espinel. A esta definición le puso pues parte de su nombre y les llamó Espinela. Una definición que Lope de Vega, que era un discípulo suyo, ayudó muchísimo a poder popularizarla con sus poetas coetáneos para que pasara la historia y nos llegara a nosotros. Esa definición de los poemas de 10 versos son básicamente 2 quintillas, la primera de manera normal y la segunda como si fuera un espejo de la quintilla de arriba. Otros autores la definen como 2 redondillas, una arriba y una abajo, y 2 versos de paso en el medio que riman con sus versos que están junto a ellos. Pero bueno, yo me quedo mejor con la de 2 quintillas, una normal y una espejo, y esa definición sería la más plausible, digamos. Luego llegamos a otro poeta, más bien que poeta es un escritor. Se conoce no como poeta, sino como escritor. Es Miguel de Cervantes Saavedra, que todos sabemos indiscutiblemente que escribió El Quijote, pero que muchas personas igual no saben que escribió bastante más cosas, entre ellas un libro que se llama La Ilustre Fregona. ¿Y qué tiene de especial La Ilustre Fregona para que Miguel de Cervantes esté incluido en un libro que habla de poesía y en un libro que además habla no solo de poesía, sino de poetas que han marcado la poética para que a partir de ellos tengan un antes y un después y se puedan utilizar unas nuevas estructuras, unas nuevas definiciones, unos nuevos versos? Pues lo que tiene Miguel de Cervantes Saavedra es que dentro de su libro La Ilustre Fregona incluyó una estructura nueva de 4 estrofas llamada Ovillejo. El Ovillejo fue una estructura que Cervantes se sacó de la manga, que Cervantes inventó y que a partir de ahí se ha ido, digamos, poco a poco popularizando hasta el punto de que hoy en día el Ovillejo es conocido prácticamente por toda la comunidad poética y se utiliza muy a menudo. Se utiliza de una forma, como suele decirse en literatura, de una forma vehicular entre los poetas. Además, es bastante complejo de realizar. Puedo decir que la rima JB, que luego hablaremos de ella, tiene una variante que es el JBejo, que está basado en el principio de funcionamiento del Ovillejo. Es una estructura muy agradecida, muy compleja y muy bonita. Y como último poeta de los que han marcado, o en este caso estoy intentando marcar la diferencia o intentar marcar ese punto de inflexión entre que antes no se utilizaban porque no existía evidentemente y a partir de aquí se va a utilizar, soy yo mismo el último poeta que va a participar en el libro como antologado entre los poetas que han marcado el devenir de la poética mundial.
gracias a mi aportación sobre la rima JB, que a partir de estos 10 años que lleva de vida, puedo decir que tiene una proyección de futuro muy grande, que ha tenido una expansión muy grande y que actualmente, sobre todo en los países sudamericanos, es muy conocida, está muy extendida, está muy expandida, y que prácticamente, como decía, en todos los países sudamericanos hay personas, hay grupos poéticos que están componiendo en rima JB, que están haciendo concursos en rima JB, que están intentando hacer de todo en rima JB, y que todos los días, poco a poco, se van sumando más gente. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, se nos ha sumado el que fue rector de la Universidad de Babahoyo en Ecuador, sumándose a la familia de JBeros con un primer JB y comunicando que es el primero, pero no va a ser el único. Estos son los 6 poetas que hemos decidido en la sección de literatura y poesía de la Orden Poético-Literaria Juan Benito, que serían los más grandes que han marcado la poética mundial. Luego teníamos algunos otros en cartera, como podía ser el chileno Nicanor Parra, quien creó la antipoesía. Pero resulta que después de estudiar a cada uno, después de estudiar a todos los poetas que teníamos en cartera, resulta que la antipoesía no fue seguida por ningún poeta. Entonces la antipoesía nace y muere con Nicanor Parra, y no creímos fuera relevante ponerlo en el libro. Luego, de estos poetas que han marcado, o en mi caso, estamos marcando la pauta o la diferencia o ese punto de inflexión en la poesía, hay las personas que están hablando de ellos. Una de las personas que participan en el libro hablando sobre los poetas soy yo mismo. Yo ya me conoce la mayoría de la gente que nos está escuchando, de nuestros radio oyentes, así que sobre mí no voy a hablar prácticamente nada, porque sería un poco redundante volver a hablar de mí y de mí. Pero sí que quiero hablar, por ejemplo, de uno de los poetas, de los escritores que han participado en nuestro libro, que es, en este caso, el escritor, historiador, lingüista, miembro de la Sociedad Española de Lingüística, de la Société Linguistique Romane de la Academia d'Histoires Balearis, de la Academia de la Llengua Balear y de muchísimas otras entidades, que es don Miguel Garau Rosselló. Una persona entrañable, un amigo y realmente alguien que ha puesto un buen granito de arena en nuestro libro. Luego contamos con Eduardo Madrid Cobos, que es profesor de lengua castellana y literatura en enseñanza secundaria, licenciado en Filología Hispánica y Filología Eslava, máster en Formación e Investigación Literaria, especializándose en la Edad Media y en los siglos de oro y en Pedro Salinas. Otro buen fichaje que hemos tenido para el libro. Y luego tenemos un penúltimo fichaje para escribir el libro, que es don Enrique Patricio Dintrans Alarcón, un hombre chileno que es profesor de pedagogía, estudió filosofía en la Universidad de Chile, tiene la carrera de filosofía y desempeña trabajos como profesor y como docente y como orientador escolar desde 1985. También estudió pedagogía en religión católica y moral y en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de Educación de Santiago de Chile entre los años 2005 y 2008, obteniendo diversos títulos, diversas carreras y diversos másteres. Realmente es una gran persona muy capacitada para poder abordar lo que ha abordado, que ha sido parte de este ensayo colectivo. Y la última persona, y la he dejado adrede, que va a participar como personas de las que han escrito sobre los poetas antologados, es nuestro gran amigo Edwin Antonio Gaona Salinas.
como todos sabemos, es policía, es abogado, es poeta y además es el embajador de la Rima JB en Ecuador y es quien por segundo año está llevando adelante el concurso llamado Concurso Poético Internacional El Mundo Suena en JB. Una persona muy preparada y muy capacitada para acometer este ensayo colectivo que, si no pasa nada, como comentaba al principio, una vez pase el verano, una vez lleguemos septiembre, octubre, quizá noviembre, pero si puede ser que no llegue a noviembre, presentaremos libro y presentaremos la sección. Cuando llegue la hora, querido amigo Marco, de que el libro ya esté disponible, que el libro esté en Amazon, para que quien quiera pueda descargarlo, y todo lo que acabo de decir en 2 palabras, así un poquito por encima, puedan degustarlo como tal cual lo han desmenuzado todas estas personas, puedan leer, porque realmente, como digo, es un libro que es diferente a todo lo que se ha hecho. Es un ensayo que tiene contenidos que nunca antes se habían realizado con respecto a la poesía y con respecto a los poetas que han marcado la poesía, y es un ensayo que, como los poetas marcaron la poética, este ensayo también ha marcado un poquito la historia de la poesía, como digo, al ser la primera vez que se va a hacer este tipo, que se está haciendo, que ya se ha hecho este tipo de ensayo. Como verás, Marco, hoy sí que teníamos contenidos, y si no pasa nada, vamos a ver si a partir ya de septiembre podemos empezar ya, como decía muy bien, a menear un poquito lo que es el tema cultural, porque ahora, como decías al principio y como hemos dicho en otros programas, realmente si vas a una playa la encuentras, bueno, a rebosar, pero no es lo mismo que si vas a una biblioteca que o en estas fechas están un poquito más escasas de personal. Ya, es normal, ¿no? Es el mes de agosto, pero bueno, lo importante es que Cita con la Orden siga su parte literaria, siga informando a todos los oyentes, a todo el grupo, que lo que están haciendo es muy importante. ¿Y qué más tiene, Juan? Pues ahora, si quieres, podemos pasar a la entrevista que tenemos preparada para hoy. ¿Te parece? Sí, espera. Sí. Ya vamos. Tenemos la entrevista con la poeta, ¿no? Maritza Nuez Díaz. Cuéntanos quién es. Sí, Maritza Nuez Díaz es una poeta cubana que actualmente vive en Florida, en Tampa, y podría decir de ella que empezó de una manera un tanto tímida dentro de la Rima JB. Ella venía, pues, como otros poetas, de otras formas de hacer poesía, y de llegar un poco tímida, un poco casi de puntillas, ahora mismo es una gran maestra dentro de la Rima JB. Hace unos poemas que son verdaderamente geniales. Hace maravillas con las letras y hace maravillas con los versos. Además, también se ha nombrado administradora dentro del grupo JBando para que ella pueda hacer y deshacer, porque así se lo merece. Y además también está llevando ahora a cabo unos retos que se están planteando dentro del grupo JBando para animar y para fomentar la composición de poemas en Rima JB. Este último reto habla sobre los miserables, con lo que quiero decir y quiero reseñar y quiero señalar que no son retos solamente al uso, que también se hace alguno, evidentemente, no hay que dejarlo de lado, pero no son solamente retos al uso como vamos a hacer un reto poniendo una palabra o vamos a hacer un reto que sea algo un poco más sencillo. Maritza le está dando un carácter muy cultural, muy literario a lo que son sus retos, y todos dentro del grupo JBando estamos reaccionando de esa manera como ella esperaba, que es muy agradecidos por esta forma literaria que le está dando a los retos. Así, también
lo que hacemos o lo que ella está pretendiendo es que la Rima JB, aparte de ser un buen exponente actual dentro de la lírica, dentro de la poesía, tener también ese puntito literario, ese puntito de buen hacer, que cuando leas una poesía te quede con ese buen gusto en la boca de decir, aparte de ser una buena poesía, está bien hecha y el tema además también me gusta. Puedo decir que eso, que Maritza Nuez Díaz es realmente actualmente un pilar fuerte dentro de la Rima JB y que, bueno, ahora nuestros radio oyentes podrán escucharla, incluso va a recitar una poesía y escucharemos todo cómo lo va a hacer. Si quieres, cuando quieras. Vamos con ella. Queridos amigos y radio oyentes de esta sección Cita con la Orden, que dirige quien os está hablando, Juan Benito Rodríguez Manzanares, para el programa Cambalache Internacional, Lo que la verdad esconde, que dirige nuestro amigo Marcos Iacobelli. En esta ocasión traigo una entrevista con una gran poeta y una excelente jotavera, que desde hace muchos años está dando muchas y grandes poesías a la Rima JB, y que desde hace varias semanas se está encargando de los retos jotaveros del grupo de Facebook Jotaveando. Me estoy refiriendo a nuestra gran amiga y gran jotavera Maritza Nuez Díaz. ¿Cómo se encuentra, querida amiga y poeta Maritza? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Les puedo decir que me siento muy bien con esta acogida que ha tenido los retos en el grupo. Pienso que es una manera de que los escritores se incorporen. Yo me siento bien en el grupo, me siento bien con este cargo que me han dado para administradora, para celebrar los retos que hemos estado desarrollando todas las semanas. Ya vamos a concluir este cuarto reto, que es nuestro primer mes, y ha habido una buena acogida por los jotaveros. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta es obligada para todos los poetas. ¿Cómo llega usted a la poesía? Bueno, yo llego a la poesía desde hace muchos años. Creo que tenía 9 años, comencé a escribir. Mis cosas de como niña al fin las guardaba, las leía en algunos lugares, se las leía a mis padres, pero en realidad en el mundo de la literatura comencé en Cuba, asistiendo a talleres literarios en bibliotecas como la Biblioteca Tina Modotti de Alamar, en la biblioteca del Reparto Bahía donde yo vivía, y por último me incorporé a la Asociación Canaria de Cuba en un taller donde se trabajaban las tradiciones canarias. En este grupo de poetas, pues bueno, tuve la suerte de tener un gran maestro, como usted también, llamado Rafael Ortamaro, que ya falleció, y que bueno, era muy severo con todos sus estudiantes, pero así nos enseñó que la poesía había que trabajarla bien, que había que pulirla, y que teníamos que respetar nuestro trabajo siendo mejores poetas. Ahí coincido con su profesor. Toda persona que quiera enseñar algo tiene que ser severo, porque si no, no puede llevar a buen puerto lo que quiere enseñar. Correcto, era muy buen profesor y allí teníamos talleres, teníamos tertulia literaria, teníamos concursos. Yo tuve la suerte de ganar algunos premios, algunas menciones en los concursos que se hacían en la Asociación Canaria de Cuba, en La Habana. Seguro que aparte de eso también ha ganado muchos más premios y seguro que todos se los merece. Vamos a otra pregunta que también es una pregunta de rigor, en este caso hablando de la Rima JB. ¿Cómo llega usted a la Rima JB? Bueno, yo entro a la Rima JB y empiezo a conocer sobre ella porque todas las semanas yo recibo un boletín de los concursos internacionales. Y casualmente veo que existe una convocatoria de un concurso llamado JB. Yo realmente desconocía totalmente hasta la palabra JB. Y como soy tan curiosa, pues entré a investigar qué cosa era la Rima JB y encontré el directorio donde usted tiene toda la documentación
de la rima JB, comencé a leer y participé en el primer concurso de rima JB de Ecuador, que fue el año pasado, y aunque no gané, pues fue mi primera experiencia de JB. Perfecto. Y puedo decir que ahora es toda una maestra en el arte de componer en rima JB. Hablando de poesía y hablando de rima JB, ¿cómo ve el ambiente poético a nivel local, donde usted vive, y a nivel mundial, por todos los contactos que a través de Facebook y las diferentes redes sociales tiene con las diferentes personas de otros países? Bueno, muchos escritores cubanos están comenzando a desarrollar esta rima, que es muy bonita, además de novedosa. Es una rima muy cadenciosa, y creo que hay muchos escritores en el mundo que están entrando en el mundo del JB, porque da muchas posibilidades para escribir. Tiene mucha cantidad de variantes que son muy cadenciosas. Por ejemplo, se puede trabajar el haiku, se puede trabajar las diferentes variantes, y creo que el mundo de los poetas ha tomado ese camino, que es muy bonito. Muchas gracias, realmente es muy amable con su valoración sobre la rima JB, y tengo que decir aquí públicamente, como ya he dicho muchas veces, que la rima JB está llegando a ser lo que es gracias a usted y gracias a personas como usted que la están promocionando desde todos los puntos del mundo, y gracias también a muchos JBeros que están aportando su granito de arena con diferentes versiones, con diferentes cosas, y siempre un poquito ahí ayudando y arrimando el hombro. Ahora vamos a pasar a otra pregunta, y aunque al principio en la introducción ya ha comentado algo, quisiera que nos comentara un poquito más a fondo lo que está llevando a cabo dentro del grupo JBeando de Facebook, el cual quiero decir que fue creado por Marta María Requeiro Dueña, otra gran JBera que está haciendo mucho por la rima JB, incluso ha creado un concurso que es JBeando USA, pero usted ahora exactamente está llevando a cabo lo que al principio comentábamos, que era los retos en el grupo JBeando. Amplíenos un poquito lo que está haciendo con los retos. Creo que los retos, yo he participado en otros retos, en otros grupos literarios, y pensé que si todos los grupos los grupos que existen en Facebook tienen sus retos, ¿por qué este grupo todavía no podía tener su reto? Lo consulté con Marta, lo consulté con usted, y usted aprobó estos retos, que de manera empezamos un poco que desorientados, pero ya el grupo se ha ido encaminando hacia los retos y hay muy buena participación, además de la calidad de cada uno de los trabajos poéticos que están realizando cada uno de los JBeros y JBeras. Realmente yo estoy muy contenta porque estamos terminando, ya mañana se darán los diplomas, varios diplomas que pienso dar en el grupo para motivar a cada uno de estos poetas, porque realmente nosotros tenemos que trabajar la poesía de esta manera, uniendo las tropas. Es como vamos a abrir nuestro campo de batalla, se va a abrir, pero de una manera de palabras, no de armas. Las palabras de nosotros son todo lo que mueve el mundo. La poesía es lo que mueve el mundo, y creo que la rima JB ha llegado para quedarse para la eternidad. Muchísimas y una gracias. Una vez le hice un comentario que sí, que nosotros ya nos habíamos convertido en una familia. Y sí, creo que eso es una de las cosas que más me atrae de la rima JB. Que cuando los JBeros comentan en cada uno de los trabajos poéticos de sus compañeros, de sus colegas, pues se siente como una armonía, como una familia. Y eso nos hace que cada uno de nosotros siente placer al escribir, porque estamos motivados entre el grupo y entre todos los compañeros y colegas del grupo. Esto sí que es cierto, lo ratifico totalmente, porque da gusto ver cómo uno comenta el poema del otro, cómo le dice su valoración, cómo uno es realmente impresionante. Ahora, gracias. De nada. Ahora quisiera, si es tan amable, si nos puede leer un poema. Voy a leer que sea del reto Quizás quieras volver, al cual me referí a un verso de nuestro Nicolás Guillén, Sombras que solo yo veo. La casa sola pesa
de angustia y remolinos, y va dejando presa sus nuevos inquilinos. La cámara vacía, paredes, rejas y hierros, y en la melodía se escortan los encierros. No llores, vida mía, de sombras y de entierros, fenices de agonía, la noche por los cerros. ¿No ves con cuánta hazaña tu voz es menester? La luz siempre regaña, quizás quieras volver. Ah, la duquesa de besos vespertinos, con tanta reverdía, santiguas los destierro, calzada de patraña, delira tu poder. Muchas gracias. Muchas gracias por esta lectura, por esta recitación que realmente ha quedado fabulosa. Y ahora, para terminar, una pregunta que es algo, digamos, personal. ¿Nos puede comentar qué proyectos de futuro tiene en plan poético? ¿Algún poemario, alguna poesía, algo? Bueno, en este momento yo tengo varios trabajos en concursos internacionales, precisamente en su país, en España. El 23 Premio Alegría de Poesía, que es un libro que terminé lo entregué al concurso hace unos meses, y el mes que viene, en agosto, este libro se dirán los resultados del concurso. Es un poemario que se llama Jornalera de Dios, y es un poemario completamente de poemas JB. Hombre, muchas gracias. Si sale, como no sale premiado, luego tendremos que leerlo o leer las poesías. Bueno, muchas gracias. También tengo un proyecto que quiero realizar aquí en Tampa, que estoy convocando a toda la población aquí en Tampa, por lo menos de estas zonas donde yo vivo, donde yo radico, para hacer unas pequeñas tertulias literarias con adultos y con niños. ¡Ay, genial! Quiero, comenzar con personas adultas, y después una vez al mes quiero tener niños, porque creo que la poesía para niños y comenzar desde las primeras edades a trabajar la poesía es muy importante. La literatura se debe trabajar desde niño, porque es la armonía, es la paz, es la espiritualidad. Creo que la poesía hace que la persona sea grandiosa como ser humano, desarrolla muchas cualidades humanas. ¿Qué le puedo decir? Yo amo tanto la poesía que para mí no existe nada mejor medicina que la poesía. Es parte de su vida, ¿verdad? Sí, cómo no. Claro, y a los niños hay que enseñarles a amar la poesía desde muy jovencitos, para que cuando ya sean mayores ese amor ya sea un hábito y sea ya algo que hagan habitualmente. Muchas gracias, querida amiga, poeta y jotavera Maritza Nuez, por el tiempo que nos ha dedicado y por sus recitaciones y grandes respuestas. Y con esto, queridos amigos radioyentes, concluye esta entrevista, y hasta la próxima. Tengan todos ustedes una buena vida. Así habíamos escuchado a la poeta con la entrevista que ha hecho Juan Benito, la verdad muy bien. Bueno, Juan, gracias. Sabemos que tenías algo también que has preparado, ya has terminado sé que es difícil, porque hablar del tema de los templarios no es fácil, y es una cosa que necesitaríamos mucho tiempo, pero bueno, sé que has preparado varios programas, varias secciones, y creo que esto le va a dar a la gente una idea de por qué los templarios, qué hicieron, cómo nacieron, por qué estaban. Cuéntanos un poquito de lo que va a ser la próxima entrega de los templarios. Sí, así es, Marco. Como ya quedamos para hacer los programas, me comprometí a hacer durante el verano, y el verano aún no ha acabado, unos programas dedicados a los templarios. Y como cuando empeño mi palabra intento cumplirla para volver a tener mi palabra otra vez restituida, aquí están los programas sobre los templarios, y son 3 los que he preparado para poder emitirlos aquí en tu programa, en Cambalache. Los 3 programas el primero habla sobre el inicio de la Orden de los Templarios, cuál fue el germen, por qué se crearon, para qué se crearon. El segundo habla sobre
el esplendor de la Orden de los Templarios, cuando llegó a su cenit, a su máximo esplendor. Y el último habla por qué cayeron los templarios, por qué disolvieron a los templarios y cómo se ve los templarios en la actualidad. Para ello, para poder hacer los programas y complementarlos a lo que yo voy a decir, a lo que yo digo, he contactado con el hermano Carlos Mifsud, que es el preceptor de la Orden Católica del Temple, llamada también por sus siglas OCT. Es una persona entrañable, es un amigo de lucha, es un amigo, un templario, y él nos va a, bueno, ya tenemos hecho el programa y él ya escucharán nuestros radioyentes que sus respuestas son muy doctas, que sabe mucho sobre el tema y que no solamente podríamos estar hablando lo que hemos hablado, que fueron pues unos minutos, sino que podíamos hacer programas y programas y programas solamente con las respuestas que él nos diera. Los 3 programas de los templarios duran aproximadamente cada uno sobre media hora, minuto arriba, minuto abajo, y luego, si Marco nos autoriza y nos da permiso, tendremos también unos minutos los que hagan falta para esas posibles preguntas que surjan de nuestros radioyentes al hilo de lo que yo voy diciendo, de lo que yo diré, o al hilo de las respuestas de nuestro invitado, el hermano Carlos Mifsud. Esas respuestas deberían haber bastantes, porque eso sería también bueno, saber que nuestros radioyentes están ahí escuchando nuestro programa y que tienen esa inquietud por los templarios, que son una orden que, a pesar de que no duró demasiado con respecto a otras que aún siguen existiendo y llevan 1000 años casi en activo, no llegó a 200 años, pero es la orden que más literatura ha movido, que más leyendas ha generado a su alrededor y que más tiene en activo la gente buscando y deseando ser como los templarios, como el espíritu que tenían los templarios al principio. Y como decía, con estos 3 programas espero dar unas pinceladas poquitas, pero justas y concretas de el inicio, el apogeo y la decadencia, más que decadencia, la caída forzada, ya veremos luego por quién y cómo, de los templarios. Y hay una cuestión que es importante y que viene en el último programa, pero avanzo un poquito, que le hago una pregunta al hermano Carlos Mifsud, diciéndole que si la orden de los templarios hubiera perdurado en el tiempo, ahora sería una orden elitista tal cual son las órdenes del Santo Sepulcro, o son la Orden de Malta, o la Orden de Santiago, o la Orden de Montesa, o muchas otras órdenes que se han hecho muy elitistas. La respuesta del hermano Carlos es muy interesante y además coincido totalmente con ella, pero no voy a decir cuál es, así dejo un poquito la miel en la boca para que nuestros radioyentes escuchen nuestros programas. Qué bueno. La verdad que va a ser muy interesante el poder hablar de algo tan importante y un tema que muy pocos tocan, que muy pocas emisoras, creo que muy pocas, porque emisoras que vemos, escuchamos, son solamente música, sacando algunas que se dedican también más a la cultura, porque lo hay, y bueno, y así daremos parte de la historia, ¿no? Porque fue parte de la historia. Sí que hay, como dices, pocas emisoras que se dediquen ya no solamente a hablar de los templarios, sino a hablar de las órdenes de caballería, militares, hospitalarias, o las órdenes nobiliarias, o las órdenes actualmente militares en activo. Seguramente porque es un tema que a lo mejor pues no le ven que tenga interés. Cuando yo sé realmente por los ciclos de conferencias que estoy haciendo que se han ampliado los mismos para poder hablar de más órdenes, sé que el público en general tiene un interés muy grande sobre las órdenes, las grandes órdenes de caballería que hubo y que siguen habiendo en la actualidad. Pero también puedo decirte que hace muy poquito
se estrenó en España una serie en Canal Historia que hablaba sobre los templarios, a la cual el primer capítulo que pusieron lo preestrenaron en Castellón, y a ese preestreno me invitaron y asistí a él, y puedo decir que después de ver el primer capítulo, el capítulo piloto de la serie que iban a hacer sobre los templarios, mi opinión fue de que era un capítulo, y eso que lo hacía, subrayo, Canal Historia, que es una emisora muy importante dentro de lo que es la historia y suele tener unos documentales muy buenos, este de los templarios, como decía, me pareció muy flojito. De hecho, mi comentario primero fue justamente ese cuando estuve hablando con uno de los representantes de Canal Historia que estaba allí, y fue justamente eso, que me parecía muy bueno, pero muy flojito. Con lo cual, como tú decías, hay pocas emisoras, tanto de radio como de televisión, que se dediquen a hablar de los templarios o de cualquier otra orden, y cuando lo hacen, en este último caso, yo por lo menos no quedé muy contento con él porque me pareció, ya digo, un tanto flojito. Y antes de cambiar de tema, o antes de, no sé si hay alguna cuestión que nuestros radioyentes hayan podido consultar, quería decir que hay algo atrasado, muy atrasado, que es el tema del CID con respecto a la película, que dije que no lo había visto. Luego hubo un programa entero donde hablé de los errores históricos de las películas. Bueno, pero por fin no la he visto. Comencé a verla, la película de Charlton Heston que habla sobre el Cid. Digo que comencé a verla porque me preguntaste, la pregunta era, ¿cuánto de verdad puede haber en la película? Sí. Bueno, pues la primera frase que dice Charlton Heston hablando como si fuera el personaje del Cid es mentira. La segunda frase que dice Charlton Heston hablando por boca del Cid no ocurrió. Con lo cual, las primeras frases dejó marcado lo que podría ser la película. Y la película realmente no la vi porque no tenía sentido ver una película que yo consideraba que no iba a estar o no iba a ser fiel a la figura del Cid ni en un 5%. Con esto yo creo que ahora ya sí que he acabado de contestar al tema del Cid, porque ahora sí que puedo decir que empecé a ver la película. No la he visto, pero empecé a verla. Y no la he visto porque no quise verla. Ya, ahí está. Todas son películas, en una palabra. Hay una pregunta que te quieren hacer desde la isla de Sicilia, en Palermo. Nuestra querida amiga Hilda dice, ¿es más importante amar o ser amado? ¿Cuál es su opinión? Querida amiga Hilda, ¿qué es más importante, amar o ser amado? Yo diría que es dos caras de la misma moneda, porque si tú amas a alguien, en correspondencia esa persona es posible que te ame, pero a la vez esa persona te está amando a ti y tú le estás correspondiendo a ella. O sea que, ¿qué es más importante, amar o ser amado? Yo diría que ambas cosas son muy, muy importantes porque, como digo, serían las dos caras de la misma moneda. Si yo amo a alguien pero no soy correspondido, realmente yo estaré muy, muy, muy frustrado. Pero si alguien me ama a mí y yo no amo a esa persona, quien estará frustrada será esa otra persona. A mí no me afectará porque como yo no la amo y no tengo ningún sentimiento sobre ella, realmente es que a lo mejor no me doy ni cuenta de que esa persona me ama. Entonces, tanto amar como ser amado, yo pienso que las dos cosas son muy, muy importantes y que las dos cosas, para tener ese equilibrio, para tener esa felicidad, deberíamos tener ambas. Deberíamos amar a una persona y esa persona a la que amamos que a la vez nos ame a nosotros. Claro. Y digo esa misma persona para evitar poder pensar que yo amo a una persona pero es otra la que me ama a mí. O sea, siempre que sea la que tú amas que te ame a ti. Entonces, cuando el amor es mutuo, cuando amas y eres amado por esa misma persona que a la vez va a recibir tu amor y te va a amar a ti, eso es lo mejor. Y yo pienso que
Si tuviera que elegir, no sabría qué elegir porque pienso que las dos cosas, amar y ser amado, es fundamental. Las dos cosas son principales. Sobre todas las cosas creo que lo más importante, amar, ser amado, amar o querer, es el respeto y la buena comprensión, la tolerancia para que un amor vaya adelante. La sinceridad, la verdad, no el engaño, cosa que es muy difícil hoy en día. La tolerancia sobre todas las cosas y la comprensión es uno de los secretos para amar y ser amado. Sí, eso es fundamental. Todo lo que lleva alrededor del amor, que es pues lo que tú acabas de decir, el respeto, la comprensión, e incluso a lo mejor el dar unos mimos o recibir los mimos, el estar al lado de esa persona cuando le hace falta, ser a veces incluso el pañuelo para que esa persona pueda desahogarse cuando lo necesite. Eso es fundamental. El amor, como entendiéndolo como algo sexual, ese amor se acaba. Claro. El amor sexual llega a un momento dado que ya no es tan fogoso como al principio. Al principio es un amor que casi es aquí te pillo, aquí te mato, como suele decirse. Pero eso va transformándose en una complicidad entre esas dos personas que se aman. Llega un momento dado a que simplemente mirando a esa persona sabes lo que está pensando o sabes lo que quiere decir. Entonces, no solamente es el amor sexual, el amor que implica relaciones íntimas entre parejas, sino el amor un poquito más amplio. El amor, como tú decías, en otros aspectos, y el amor mucho más amplio, que eso es realmente lo que más perdura en el tiempo. El amor fogoso, poco a poco se va acabando. Bueno, Juan, te agradezco mucho el haber estado con nosotros. Nos sentimos la semana próxima. Y atención a todos los amantes de los templarios, que vamos a tener unos especiales de los templarios preparados por el excelentísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares. Muchas gracias, querido Marco, y como tú dices, nos sentimos la semana próxima y hasta entonces, sed buenos